Nunca pensé que besaría al chico que arruinó la vida de mi hermana solo para vengarme de él. Y mucho menos imaginé que ese beso falso se convertiría en el más real de mi vida. Hoy, mientras estoy sentada en su departamento, viendo cómo me mira con esos ojos que alguna vez quise ver destruidos, me pregunto en qué momento mi plan perfecto de venganza se transformó en la historia de amor más complicada que he vivido. Porque sí, el karma existe, pero a veces el karma te alcanza a ti también. Si alguna vez planeaste algo solo para que se te saliera completamente de las manos, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza y déjame saber en los comentarios si alguna vez intentaste vengarte de alguien y terminó todo al revés, porque lo que voy a contarte va a hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre la venganza y el amor. Pero para que entiendas cómo llegué hasta aquí, tengo que llevarte 6 meses atrás, cuando mi hermana mayor Valeria llegó llorando a casa a las 3 de la mañana y yo juré que haría pagar al imbécil que le rompió el corazón. En ese momento no sabía que ese imbécil se convertiría en la persona más importante de mi vida. Me llamo Camila, tengo 23 años y siempre he sido la hermana menor protectora. Sé que suena raro, normalmente es al revés, pero con Vale siempre fue así. Ella es 2 años mayor que yo, estudia arquitectura en la UNAM y es de esas personas que ven lo bueno en todos. Yo estudio diseño gráfico y definitivamente no soy tan ingenua. Tal vez por eso me dolió tanto verla destrozada esa noche. Vale, llevaba 1 año saliendo con Mateo Reyes. Mateo, 26 años, arquitecto recién graduado, guapísimo, con ese estilo de chico que sabe exactamente cómo vestir y qué decir. Trabajaba en el mismo despacho donde Vale hacía sus prácticas profesionales y, según ella, era perfecto. Yo solo lo había visto un par de veces en reuniones familiares y me pareció demasiado pulido, demasiado consciente de su propio atractivo. Pero Vale estaba enamorada, hablaba de él todo el tiempo, hacía planes de futuro, incluso había mencionado que tal vez se mudarían juntos después de que ella se graduara. Esa noche de febrero, yo estaba en mi cuarto editando un proyecto cuando escuché la puerta de la casa abrirse. Eran las 3 de la mañana. Pensé que era mi papá regresando de su turno en el hospital, pero entonces escuché los sollozos. Salí corriendo y ahí estaba Vale, con el rímel corrido, el vestido que había estrenado esa noche para la cena de aniversario con Mateo, todo arrugado, descalza porque aparentemente había caminado varias cuadras sin sus tacones. La abracé y ella se desplomó en mis brazos. Entre lágrimas, me contó que Mateo la había citado en ese restaurante elegante de Polanco, ese donde ella llevaba meses queriendo ir. Pensó que tal vez le propondría algo importante, vivir juntos, un viaje, cualquier cosa que significara que la relación iba en serio. Pero lo que Mateo hizo fue terminar con ella. Ahí, en medio del restaurante, con una botella de vino de 500 pesos que ella tendría que pagar la mitad, porque él insistió en dividir la cuenta incluso después de romperle el corazón. La razón fue la peor parte. Mateo le dijo que no sentía la misma conexión de antes, que necesitaba enfocarse en su carrera, que ella era increíble pero que él no estaba listo para algo tan serio. Todas esas frases hechas que los cobardes usan cuando la verdad es que simplemente encontraron a alguien más interesante. Y lo supe porque 3 días después, mientras stalkeaba su Instagram como buena hermana vengativa, vi una foto de él con otra chica en sus stories. Una compañera de su trabajo, sonriendo en el mismo maldito restaurante donde había terminado con Vale. Mi hermana pasó 2 semanas sin poder levantarse de la cama. Dejó de ir a sus prácticas, casi reprueba 2 materias, y cada noche la escuchaba llorar. Mis papás estaban preocupadísimos, y yo estaba furiosa. No solo le rompió el corazón, la humilló públicamente y la hizo sentir que no era suficiente. Mateo Reyes necesitaba aprender una lección, y yo iba a ser su maestra. Empecé a investigar.
Gracias a que Vale me había presentado brevemente en una de esas reuniones familiares, Mateo sabía quién era yo, pero no teníamos ningún contacto directo. Eso era perfecto para mi plan. Descubrí que él y sus amigos frecuentaban un bar en la Roma Norte todos los viernes. Un lugar hipster con cócteles caros y música indie, exactamente el tipo de sitio donde chicos como él van a impresionar. Pasé una semana preparándome. Me corté el cabello más corto, me lo pinté de un castaño más oscuro con reflejos sutiles, cambié mi estilo de ropa por algo más sofisticado. Quería verme diferente a la hermana menor que él recordaba vagamente. Practiqué frente al espejo cómo actuar desinteresada, cómo coquetear sin parecer desesperada, cómo hacerlo sentir que era él quien me perseguía a mí. El primer viernes de marzo fui al bar con mi mejor amiga Sofía, que era la única que sabía de mi plan. Ella pensaba que estaba loca, me lo dijo literal 20 veces mientras nos arreglábamos, pero igual me acompañó porque así son las verdaderas amigas. Llegamos tipo 10 de la noche, pedimos unas copas y nos sentamos estratégicamente en la barra donde tendríamos buena vista de todo el lugar. No tuve que esperar mucho. Mateo llegó a las 11 con 3 amigos, todos con esa vibra de arquitectos cool que se creen modelos. Usaba una camisa negra arremangada, jeans oscuros, el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Me obligué a recordar la cara de mi hermana llorando para no sentir nada cuando lo vi. Esperé. El plan era que él me viera primero, que sintiera curiosidad. Funcionó mejor de lo que esperaba. Después de media hora, mientras Sofía y yo reíamos exageradamente de cualquier cosa, lo vi mirarme. Primero fue una mirada casual, luego una segunda más interesada, luego una tercera, donde lo vi fruncir el ceño como tratando de recordar. Perfecto. Me di la vuelta, lo ignoré completamente y seguí en mi conversación. 5 minutos después, él estaba junto a mí en la barra. Me dijo, «Oye, disculpa, pero creo que te conozco de algo». Yo actué sorprendida, lo miré como analizándolo, y después de unos segundos le dije, «Ah, sí, creo que nos presentaron una vez. ¿Eres amigo de alguien que conozco?» «No». Mentí a propósito. Él se rió y me corrigió diciendo que era el exnovio de mi hermana. La forma en que lo dijo, tan casual como si no le importara, me dio más rabia todavía. Pero sonreí y le dije, «Ah, cierto, perdón. Conoces a tanta gente en esas reuniones familiares que nunca me acuerdo bien». Hablamos tal vez 15 minutos. Yo mantuve la conversación ligera, divertida, pero nunca demasiado interesada. Cada vez que él hacía un comentario coqueto, yo respondía con algo neutral. Cuando me preguntó si podíamos seguir la conversación en otro momento y me pidió mi número, lo pensé unos segundos antes de dárselo. Quería que sintiera que se lo estaba ganando, pero lo que descubrí después fue aún peor de lo que imaginaba. Mateo me escribió al día siguiente. «Buenos días, Camila. Me dio mucho gusto conocerte bien ayer. Deberíamos repetirlo pronto. Típico mensaje de chico que sabe jugar». Esperé 4 horas antes de responder con un simple gracias, igual. Durante los siguientes días, él siguió escribiendo, siempre coqueto, pero nunca demasiado directo. Me invitó a salir 2 veces y yo dije que estaba ocupada con proyectos de la escuela. La tercera vez acepté. Nuestra primera cita fue en un café en La Condesa. Él llegó puntual. Me abrió la puerta del carro que había estacionado justo afuera. Ordenó por los dos sin preguntar qué quería yo, algo que me irritó, pero dejé pasar porque necesitaba que esto funcionara. Hablamos de todo, arquitectura, diseño, música, viajes. Era inteligente, eso no podía negarlo, y sabía exactamente cómo hacer que una conversación fluyera. Lo que me sorprendió fue que nunca mencionó a Vale, ni una sola vez. Actuó como si esa relación nunca hubiera existido, como si no le hubiera roto el corazón a mi hermana hacía apenas un mes. Cuando yo sutilmente saqué el tema preguntando cómo le iba en el trabajo donde conoció a mi hermana, él solo dijo que bien, que era un buen despacho,
pero estaba considerando cambios. Nada más. Ni siquiera aún sentiste algo por ella o me equivoqué con esa relación. Absolutamente nada. En ese momento me di cuenta de que Mateo no solo era un imbécil, era un narcisista que borraba a las personas de su vida sin procesar nada, sin sentir nada. Y eso me hizo querer destruirlo todavía más. Seguimos viéndonos, 2 veces por semana durante las siguientes 3 semanas. Yo mantenía una distancia emocional perfecta. Nunca decía que me gustaba. Nunca preguntaba si éramos algo. Solo disfrutaba el momento. Eso lo volvía loco. Estaba acostumbrado a que las chicas cayeran rendidas, como Vale había caído. Pero yo no caía, y eso lo hacía esforzarse más. Una noche, después de una cena donde él pagó todo y se esmeró en ser encantador, me besó. Fue afuera de mi edificio, bajo la luz amarilla de un poste, con esa suavidad calculada de alguien que sabe besar bien. Y yo lo besé de vuelta pensando, esto es por Vale. Esto es solo parte del plan. Este beso no significa nada. Pero cuando descubrí quién era realmente, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. 2 semanas después de ese primer beso, Mateo y yo éramos oficialmente algo. Él me lo preguntó una noche, mientras caminábamos por Chapultepec. Me dijo que le gustaba mucho y quería intentar algo real conmigo. Yo, con mi mejor actuación, sonreí y dije que también quería intentarlo. Por dentro, pensaba en cómo Vale reaccionaría cuando eventualmente se enterara de que yo había hecho que él se enamorara de mí, solo para después romperle el corazón de la misma forma. Pero algo empezó a cambiar. Mateo no era como yo esperaba. No era solo el chico superficial y egocéntrico que había imaginado. Cuando estábamos juntos, me preguntaba cosas reales sobre mi vida, mis sueños, mis miedos. Me llevaba a exposiciones de arte porque sabía que me encantaba la fotografía. Una vez, cuando mencioné que extrañaba a mi abuela que había fallecido 2 años antes, él me llevó al panteón sin que yo se lo pidiera y se quedó conmigo 1 hora entera mientras yo le hablaba a su tumba. Y peor aún, me hacía reír. No con chistes estúpidos, sino con observaciones inteligentes, con esa forma de ver el mundo que me hacía pensar diferente. Empecé a esperar con ansias sus mensajes, a sentir mariposas cuando lo veía, a extrañarlo cuando no estábamos juntos. Y eso me aterraba porque no era parte del plan. Una noche estábamos en su departamento viendo una película. Yo estaba acurrucada contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón, y él me acariciaba el cabello distraídamente. De repente me preguntó en qué pensaba, y yo casi le digo la verdad. Casi le digo que pensaba en cómo había empezado odiándolo y ahora no sabía qué sentía. Pero en lugar de eso, mentí y dije que en nada, solo disfrutando el momento. Él se rió suavemente y me dijo, «Sabes, nunca pensé que volvería a sentir esto después de mi última relación. Tu hermana era genial, pero esto que tengo contigo se siente diferente, se siente más real». Sentí cómo se me helaba la sangre. Por primera vez mencionaba a Vale, y lo hacía para compararlas, para decir que yo ganaba. Me sentía asquerosa. Sofía me decía que detuviera todo, que esto se estaba saliendo de control. Vale ya estaba mejor. Había conocido a un chico nuevo en la universidad. Incluso había empezado a ir a terapia y estaba trabajando en amarse a sí misma. La venganza ya no tenía sentido, me dijo Sofía, pero yo ya no sabía si seguía por venganza o porque genuinamente quería estar con él. En ese momento tomé la decisión que cambiaría todo. Decidí contarle la verdad. Fue un sábado por la tarde en el mismo café donde tuvimos nuestra primera cita. Le dije que necesitábamos hablar de algo importante. Él se puso serio inmediatamente, probablemente pensando que iba a terminar con él. Y tal vez esa era mi intención original, terminar de la forma más fría posible y decirle que todo había sido una mentira para que sintiera lo que Vale sintió. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue completamente diferente. Le dije, Mateo, necesito que sepas que cuando nos conocimos en el bar,
No fue casualidad. Yo fui ahí porque sabía que irías. Todo esto empezó porque quería vengarme de ti por lo que le hiciste a mi hermana. Mi plan era hacerte enamorar de mí y después dejarte para que sintieras lo mismo que ella sintió. Su cara pasó por al menos 5 emociones diferentes: shock, confusión, enojo, dolor y finalmente algo que parecía entendimiento. Se quedó callado durante lo que pareció una eternidad. El ruido del café seguía alrededor de nosotros, gente riendo, tazas chocando, música de fondo, pero en nuestra mesa había un silencio denso y pesado. Finalmente habló. Su voz era baja, controlada, pero yo podía escuchar el dolor detrás de cada palabra. Me dijo entonces: todo esto fue mentira. Cada momento, cada conversación, cada vez que me dijiste que te gustaba estar conmigo, todo fue parte de un plan para lastimarme. No fue una pregunta, fue una afirmación, y yo no pude mentirle más. Le dije que al principio sí, que todo había sido calculado, pero que en algún momento, entre el primer beso y esta conversación, las cosas se complicaron, que yo no planeaba sentir nada por él, pero lo hice, y que por eso le estaba diciendo la verdad en lugar de simplemente desaparecer de su vida. Él se rió, pero no fue una risa alegre sino amarga. Me dijo: ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto, Camila? Que yo sí sentí con tu hermana. Por eso terminé con ella, porque me di cuenta de que no era justo seguir cuando ya no sentía lo mismo. Pensé que estaba haciendo lo correcto al ser honesto en lugar de engañarla, pero tu hermana aparentemente te contó una versión diferente de la historia, y ahora resulta que la única persona con la que había vuelto a sentir algo real en mucho tiempo estaba jugando conmigo desde el principio. Sus palabras me golpearon. Yo había asumido que Mateo era el villano que había destrozado a Vale sin razón, pero tal vez la historia era más compleja de lo que pensé. Le pregunté entonces por qué la terminación fue tan fría, por qué en ese restaurante caro, por qué dividir la cuenta, por qué estar con otra chica 3 días después. Él suspiró y me explicó. Me dijo que eligió ese restaurante porque Vale siempre quiso ir ahí y pensó que al menos podía darle eso antes de terminar, que dividió la cuenta porque ella siempre insistía en que pagaran mitad y mitad porque no le gustaba sentirse mantenida, y que la chica de su Instagram era su prima de Monterrey que estaba de visita, lo cual yo podría haber sabido si hubiera visto más que solo esa story donde aparecían juntos. Me sentí como la peor persona del mundo. No solo había planeado una venganza basada en una historia a medias, sino que en el proceso me había enamorado genuinamente de alguien a quien había herido profundamente con mis mentiras. Pero lo que él no sabía era que yo ya no era la misma persona que planeó todo esto. Mateo se levantó de la mesa y me miró con una mezcla de decepción y tristeza que me rompió el corazón y me dijo: necesito tiempo para procesar todo esto. No sé si puedo perdonarte por empezar esto de forma tan manipuladora, pero tampoco puedo negar que lo que siento por ti es real, y eso hace que todo sea más confuso todavía. Se fue. Yo me quedé sentada en ese café durante 2 horas más, llorando en silencio mientras mi capuchino se enfriaba frente a mí. Sofía llegó cuando la llamé y se sentó conmigo sin decir nada, solo sosteniendo mi mano. Finalmente me preguntó qué iba a hacer ahora, y yo no tenía respuesta. Los siguientes días fueron los peores de mi vida. No solo había perdido a Mateo, sino que también tenía que enfrentar el hecho de que había estado dispuesta a lastimar a alguien deliberadamente, que me había convertido en la clase de persona que juzgaba. Y peor aún, tenía que decidir si le contaba todo a Vale. Opté por la honestidad. Una tarde la llevé a caminar a nuestro parque favorito, ese donde solíamos ir cuando éramos niñas. Le conté todo: el plan de venganza, cómo conocí a Mateo, cómo me enamoré sin querer, la conversación donde le confesé todo. Esperaba que se enojara, que me gritara, que me dijera que era una traidora, pero Vale me sorprendió. Me abrazó, y entre lágrimas me dijo que ella ya estaba mejor, que la ruptura con Mateo le había dolido, pero le enseñó a valorarse más,
a no depender emocionalmente de nadie, que ahora estaba en terapia y trabajando en sí misma. Me dijo que entendía por qué había hecho lo que hice, que apreciaba que hubiera querido defenderla, pero que la venganza nunca era la respuesta porque siempre terminaba lastimando a más gente. Y entonces me preguntó si realmente lo amaba. La pregunta me tomó por sorpresa porque yo ni siquiera me había permitido pensarlo claramente. Pero la respuesta era obvia. Sí, lo amaba. Amaba cómo me hacía reír, cómo me escuchaba cuando hablaba de mis proyectos de diseño, cómo recordaba pequeños detalles de cosas que yo había mencionado semanas atrás, cómo me besaba como si fuera lo más importante del mundo. Vale me dijo entonces, ve y pelea por él. No dejes que tu error te quite la oportunidad de ser feliz. Todos merecemos segundas oportunidades, incluso tú. Y entonces conocí al verdadero Mateo, no al villano que había creado en mi cabeza. Durante 3 semanas no tuve contacto con Mateo. No le escribí, no lo busqué, no pasé por los lugares donde sabía que podría encontrarlo. Usé ese tiempo para trabajar en mí misma, para entender por qué había estado tan dispuesta a lastimar a alguien, para procesar mis propios sentimientos. Volví a enfocarme en mis proyectos de diseño. Había descuidado mucho mi trabajo por estar obsesionada con el plan de venganza primero y con la relación después. Pasaba horas en mi escritorio creando, experimentando con nuevas técnicas, perdiendo la noción del tiempo. Sofía decía que nunca me había visto tan concentrada, tan en paz conmigo misma. También comencé a hacer terapia. Si Vale había encontrado útil hablar con alguien profesional, tal vez yo también lo necesitaba. Mi terapeuta, una mujer llamada Patricia de unos 40 años, me ayudó a entender que la venganza había sido mi forma de procesar el dolor de ver a mi hermana sufrir, pero que en realidad estaba desplazando mi propia necesidad de control en situaciones donde me sentía impotente. Una tarde estaba en una cafetería trabajando en un diseño para un cliente nuevo cuando vi a Mateo entrar. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Él me vio también y por un momento pensé que se iría, pero después de dudar unos segundos, caminó hacia mi mesa. Me preguntó si podía sentarse. Asentí. Ordenó un café y nos quedamos en silencio incómodo durante unos minutos. Finalmente, él habló. Me dijo que había estado pensando mucho en todo, que al principio estaba muy enojado, traicionado, confundido, pero que entre más lo pensaba, más se daba cuenta de que él tampoco había sido perfecto, que tal vez había sido más insensible con Vale de lo que creyó, que debió manejar esa ruptura diferente. Yo le dije que entendía si no podía perdonarme, que lo que hice estuvo mal sin importar mis intenciones, pero que quería que supiera que cada sentimiento que desarrollé por él fue genuino, que cuando le dije que me gustaba, cuando lo besé, cuando pasé noches enteras hablando con él, nada de eso fue actuado. Él me miró con esos ojos oscuros que ahora conocía tan bien y me dijo, lo sé, por eso me dolió tanto, porque si todo hubiera sido falso sería más fácil odiarte, pero sé que no lo fue. Empezamos a reconstruir algo. No fue fácil ni rápido. Mateo necesitaba tiempo para volver a confiar y yo necesitaba demostrarle que era diferente, que había aprendido. Nos veíamos solo como amigos al principio, cafés casuales, pláticas sobre trabajo, nada romántico. Pero la tensión estaba ahí. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, cada vez que él me miraba de cierta forma, cada vez que yo me reía de sus chistes, podía sentir que ambos queríamos más, pero teníamos miedo de admitirlo. Un día, casi 2 meses después de la conversación en la cafetería, me invitó a ver una exposición de fotografía que sabía que me encantaría. Era una retrospectiva de Graciela Iturbide en el Museo de Arte Moderno. Pasamos 3 horas ahí, comentando cada fotografía, debatiendo sobre técnica y composición, perdiéndonos en el arte. Cuando salimos ya era de noche. Caminamos por Chapultepec sin rumbo específico, solo disfrutando la compañía del otro. En un momento, nos detuvimos cerca del lago.
La luna se reflejaba en el agua y podía escuchar música a lo lejos de alguna fiesta. Mateo me tomó de la mano. Me dijo que había decidido perdonarme, no porque lo que hice estuviera bien, sino porque darse cuenta de que todos cometemos errores le había hecho más humano también, que el rencor solo envenenaba y él no quería vivir así, que prefería arriesgarse a ser lastimado otra vez que vivir con miedo a sentir. Le pregunté si esto significaba que podíamos intentarlo de nuevo, de verdad esta vez, sin mentiras ni agendas ocultas. Él sonrió y me dijo que ya veríamos, que primero necesitaba besarme otra vez para estar seguro. Y me besó. Pero este beso fue diferente a todos los anteriores. No fue calculado ni parte de ningún plan. Fue simplemente dos personas que se gustaban, que habían pasado por mucho, que decidían darse una oportunidad real. Sentí cómo todas las piezas rotas dentro de mí comenzaban a unirse otra vez. 3 meses después, Mateo y yo éramos oficialmente pareja. Pero esta vez era diferente a la primera versión falsa de nuestra relación. Esta vez yo era completamente yo misma, sin máscaras ni manipulaciones. Y descubrí que él me amaba aún más así, con todas mis imperfecciones y errores. Lo más difícil fue el primer encuentro familiar donde Vale y Mateo estuvieron en el mismo lugar. Fue el cumpleaños de mi mamá, una comida en casa donde toda la familia estaría presente. Yo estaba nerviosa, pero tanto Vale como Mateo insistieron en que estarían bien. Llegué con Mateo tomada de su mano. Vale estaba en la sala con su nuevo novio, un chico llamado Diego, que estudiaba medicina y que la trataba como princesa. Cuando nos vio, sonrió genuinamente. Se acercó, abrazó a Mateo primero y le dijo que se alegraba de que estuviera bien y que apreciaba que hubiera sido honesto con ella, aunque dolió en su momento. Mateo le pidió perdón por cómo manejó todo y ella aceptó. Luego Vale me abrazó a mí y me susurró al oído que me veía feliz, que eso era lo único que importaba. Le presentó a Diego, y todos terminamos sentados juntos en la mesa del comedor, hablando y riendo como si fuéramos dos parejas normales que se llevaban bien, no dos personas con una historia complicada. Mi mamá me agarró en la cocina mientras preparábamos el postre y me dijo que estaba orgullosa de mí, no solo por encontrar a alguien que me hiciera feliz, sino por aprender de mis errores y crecer como persona. Me hizo llorar ahí mismo entre los pasteles y el café. Esa noche, mientras Mateo me llevaba de regreso a mi departamento, me agradeció por no rendirme con nosotros, por darle la oportunidad de conocer a la verdadera Camila, no la que estaba actuando por venganza. Le dije que yo era la que debería estar agradecida porque él me había enseñado que el perdón era más poderoso que cualquier venganza. Pero había algo que aún no le había contado, algo que hacía que esta historia fuera aún más perfecta. Estábamos en su departamento una noche, acurrucados en el sillón viendo una película que ninguno de los dos estaba realmente viendo. Yo sabía que tenía que decirle algo que había descubierto hacía apenas una semana. Respiré profundo y pausé la película. Él me miró confundido y me preguntó qué pasaba. Le dije que había algo que necesitaba decirle, algo importante. Su cara se puso seria inmediatamente y pude ver un destello de preocupación en sus ojos. Probablemente pensó que era algo malo. Le conté que una semana antes había ido a un café cerca de mi escuela y había visto a su exnovia, esa con la que terminó antes de conocer a Vale. Ella estaba sentada con una amiga y yo, por pura casualidad, terminé en la mesa de al lado. No quería espiar, pero no pude evitar escuchar cuando empezó a hablar de él. Le dije a Mateo que su ex le contaba a su amiga que había sido ella quien terminó la relación con él, no al revés como él me había dicho. Y peor aún, que había terminado porque Mateo la había descubierto enviando mensajes coquetos con otros chicos, básicamente haciendo lo que él pensaba que Val podría hacer algún día. Que él tenía tanto miedo de que le rompieran el corazón que se volvió hipervigilante y distante, razón por la cual,
Probablemente Vale sintió que algo no iba bien en su relación. Mateo se quedó callado, procesando. Finalmente admitió que tenía problemas de confianza desde esa relación anterior, que tal vez eso había afectado cómo se comportó con Vale, que nunca le había contado esa parte de su historia porque le daba vergüenza admitir que había sido engañado. Le dije que entendía perfectamente, porque yo también había dejado que el dolor de alguien más dictara mis acciones, que ambos habíamos cargado con heridas del pasado que afectaron nuestras decisiones, pero que eso era exactamente lo que hacía nuestra historia tan especial, porque habíamos aprendido juntos a sanar. Mateo me abrazó fuerte y me dijo que nunca pensó que encontraría a alguien que lo entendiera tan profundamente, que con Vale había sido bueno pero superficial, que conmigo había aprendido a ser vulnerable de verdad, a enfrentar sus propios miedos y traumas. Me confesó que al principio, cuando descubrió mi plan de venganza, pensó que era karma, que finalmente estaba recibiendo lo que merecía por cómo manejó sus relaciones anteriores. Pero luego se dio cuenta de que no era karma, era una oportunidad de hacer las cosas bien, de construir algo real desde cimientos honestos, de demostrar que las personas pueden cambiar y crecer. Me dijo que yo lo había cambiado, que antes de conocerme realmente era ese chico superficial que se protegía emocionalmente, nunca dejándose sentir demasiado, pero que yo había roto esas paredes sin siquiera intentarlo. Le respondí que él también me había cambiado a mí. Me enseñó que la venganza nunca era la respuesta, que el dolor no se cura lastimando a otros, sino sanándose uno mismo, que el amor verdadero no era perfecto sino honesto, vulnerable y dispuesto a crecer. Esa noche hicimos un pacto. Decidimos que nuestra relación se construiría sobre 3 pilares: honestidad total, sin importar qué tan incómoda fuera la verdad, comunicación constante sobre nuestros miedos e inseguridades, y paciencia mutua porque ambos todavía estábamos aprendiendo a amarnos sanamente. Y desde entonces todo cambió. No en el sentido de que todo fue perfecto, porque no lo fue. Tuvimos peleas, momentos de inseguridad, días difíciles. Pero cada vez que surgía un problema, nos sentábamos a hablarlo en lugar de dejarlo crecer en silencio. Cada vez que uno de los dos sentía miedo, el otro estaba ahí para recordarle que ya no estábamos solos en nuestras batallas. Han pasado 8 meses desde que Mateo y yo empezamos esta relación de verdad, sin mentiras ni agendas ocultas. Y puedo decir honestamente que nunca he sido tan feliz. No porque todo sea perfecto, sino porque finalmente encontré a alguien con quien puedo ser completamente yo misma, con todas mis imperfecciones, mis errores del pasado, mis miedos y mis sueños. Vale se casará el próximo año con Diego. Me pidió que fuera su dama de honor, y yo lloré cuando me lo dijo, porque significa que me perdonó completamente, que superamos ese momento oscuro donde mi plan de venganza pudo haber destruido nuestra relación de hermanas. Mateo está invitado a la boda también, y me hace reír pensar en cómo esta historia comenzó con su ruptura con mi hermana, y ahora él estará en su boda celebrando su felicidad genuinamente. Mis papás adoran a Mateo. Mi mamá dice que nunca me había visto tan relajada, tan en paz conmigo misma. Mi papá, que es superprotector y nunca aprueba a nadie fácilmente, me dijo hace poco que Mateo es un buen hombre y que está feliz de verme con alguien que me trata como merezco. Sofía sigue siendo mi mejor amiga y ahora también es amiga cercana de Mateo. Dice que somos la pareja más rara que conoce, porque nuestra historia de origen es una novela completa, pero que funcionamos perfectamente juntos. Sale con nosotros seguido y siempre comenta que la energía entre Mateo y yo es diferente, más auténtica que la mayoría de las parejas que conoce. En cuanto a mi carrera, me está yendo increíble. Terminé mi portafolio de diseño con ayuda de Mateo, quien me dio perspectiva de arquitectura que mejoró mucho mis proyectos.
Conseguí mi primer cliente grande hace 3 meses, una marca de ropa sustentable que quería renovar toda su imagen visual. El proyecto fue exitoso y ahora tengo 3 clientes más esperando. Mateo también está creciendo profesionalmente. Finalmente tomó la decisión de dejar ese despacho donde conoció a Vale y empezó a trabajar en un estudio más pequeño, pero con proyectos más interesantes. Está más feliz, menos estresado, y constantemente me dice que parte de su valentía para hacer ese cambio fue verme a mí tomar riesgos con mi carrera freelance. A veces, cuando estamos juntos en su departamento o en el mío, me detengo a observarlo y todavía no puedo creer cómo llegamos hasta aquí. De planear su destrucción a amarlo más de lo que pensé que podría amar a alguien. De ser enemigos sin que él lo supiera a ser el equipo más fuerte que conozco. He aprendido tanto en estos meses. Aprendí que la venganza nunca sana las heridas, solo crea heridas nuevas. Aprendí que las personas son más complejas de lo que parecen, que siempre hay más de una versión de cada historia. Aprendí que el amor verdadero no es el que se siente fácil desde el principio, sino el que decides construir día a día incluso cuando es difícil. Pero lo más importante que aprendí fue esto. Perdonar no es olvidar lo que pasó, ni fingir que no dolió. Es decidir que el amor y el crecimiento son más importantes que el rencor. Y tanto Mateo como yo tuvimos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos primero antes de poder perdonarnos mutuamente. ¿Me arrepiento de haber planeado esa venganza? Sí y no. Me arrepiento de haber estado dispuesta a lastimar a alguien deliberadamente, de haber manipulado una situación por razones egoístas. Pero no me arrepiento de que ese plan fallido me llevara a conocer realmente a Mateo, a enfrentarme con mis propios defectos, a crecer como persona. Hoy sé que el amor no es venganza, ni posesión, ni control. El amor es vulnerabilidad, es elegir a alguien cada día, es crecer juntos incluso cuando el crecimiento duele. Y eso es lo que Mateo y yo tenemos ahora. La ironía de todo esto es que yo quería ser su karma, su castigo por lastimar a mi hermana. Pero al final, él se convirtió en mi redención, en la persona que me enseñó que todos merecemos segundas oportunidades, incluso cuando no las pedimos. Y yo me convertí en su oportunidad de sanar, de aprender a confiar otra vez, de construir algo real sin los miedos del pasado. Al final aprendí que la mejor venganza no fue hacerle daño, fue descubrir que el chico que pensé que odiaba era exactamente el chico que necesitaba en mi vida, y eso no tiene precio. Si te identificaste con esta historia, déjame un like y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez planeaste algo que terminó completamente diferente a como esperabas? ¿Has perdonado a alguien que pensaste que nunca podrías perdonar? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta. Y recuerda, a veces el universo tiene mejores planes para ti que los que tú mismas haces. El amor verdadero puede nacer incluso de las intenciones equivocadas. Solo necesitas tener el valor de ser honesta contigo misma. Nos vemos en el próximo video.